Buenos días, Hola, buenos días, Juan. ¿cómo andan? ¿Todo bien? Esperen un poquito a ver el video ahora mío. ¿Qué le pasa? Esperen un poquito. Esperen un poquito, cierro y abro por la presentación. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, buenos días. Creo que ya nos están escuchando todos. Bueno, perfecto. Entonces, Mil disculpas a todos. Hemos tenido problemas técnicos del servidor. Bueno, esas cosas de la tecnología que no siempre ayudan. De hecho, por alguna razón no puedo iniciar mi cámara. Yo Em, tampoco. A mí, no soy el único entonces. Sí, ya tratamos aquí, bueno, de solucionarlo mientras tanto. Bienvenidos todos a esta tercera emisión de las charlas francas. Nos complace mucho que nos estén acompañando en esta mañana. Para nosotros es súper importante desde la Cámara de Usuarios de Zonas Francas compartir toda la información técnica sobre el régimen. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que es Juan Operti. Juan nos acompaña desde Uruguay. Juan es ingeniero industrial mecánico, es MBA, hace parte del training ejecutivo en supply chain, logística y puertos en Catoen Nati en Amberes, en Bélgica. Hoy en día es el director de logística para Sudamérica del grupo belga Catoen. Juan ella hace parte de la junta directiva de la empresa logística de Zona Franca Costa Oriental SA. Desde lo gremial, Juan se ha desempeñado como director de Relaciones Institucionales de la Cámara de Zonas Francas de Uruguay y es miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Logística. Es director de las consultoras Emission y Opera Ingeniería Logística. Integró la Junta Directiva de la Organización Mundial de Zonas Francas en el periodo 2019-2022 y también es docente de Operaciones y Logística de las universidades ORT, UTS, Ingeniería Logística, y bueno, ha completado todos los módulos de Micromaster en Supply Chain del MIT y es un distinguido miembro de la Asociación de Ingenieros de Uruguay y fue distinguido por su trayectoria de 25 años en la organización. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI en Colombia. Sabemos que se están conectando personas no solamente aquí en Colombia, sino también en Uruguay. Bienvenidos todos. Y por favor, esta es tu casa. Ya solucionamos el Bueno, tema del video. bueno, muchas gracias. Este, bueno, no sé si están viendo bien la presentación y buenos días a todos. Angélica, dime si están viendo bien la presentación. Sí, sí, la estamos viendo. Perfecto. Entonces, sin más, y para respetar los tiempos, que esto es clave en la gestión logística de las zonas francas, es cumplir con la exactitud, la puntualidad y la expedición de los servicios, bienes y bueno, a nuestros clientes. Bueno, este conversatorio entre la ANDI y también como miembro de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, también como exdirector hasta el pasado junio, donde con Angélica estuvimos en Jamaica, integrando el board de la World Free Zone Organization, y ahora, luego de esta actividad, tratando con Samir, que es el CEO de la World Free Zone Organization, ya perfilando el programa de la próxima instancia en Dubái que tendremos en marzo próximo y abril, les diría, de la World Free Zone Organization, reflexionando sobre las temáticas que nos convocan las zonas francas. Y bueno, y ahora reflexionar un poquito sobre los 35 años de zonas francas en el Uruguay. Y tal vez la reflexión, digamos, que podemos realizar a 35 años de las mismas, como hace unos días realizábamos en distintos ámbitos académicos, gremiales, incluso políticos, etcétera, es que han sido política de Estado las zonas francas. ¿Y por qué decimos que han sido política de Estados? Y precisamente porque no es simplemente es que las zonas francas siempre se han sometido a procesos de aceleración primeramente, de resiliencia, y ahora vamos a ver por qué esto se da. Y básicamente de reinvención.
Y esto se ha dado porque las mismas surgieron, primero vemos un poco acá simplemente unas gráficas de cómo las zonas francas están creciendo a nivel mundial, hay 5.400 previa a la pandemia, y esto compartíamos con la UNTAD, con los colegas de la World Free Organization y de AFA, y se está proyectado más de 7.000 para el 2021. Juan, ya puedes conectar tu cámara, discúlpame. Ya bueno. está solucionado, gracias. Perfecto. Déjame simplemente entonces... Ahí, ahora sí, ahí me doy vida. Bueno, están proyectadas más de 7.000 zonas económicas especiales, zonas francas, al 2021, y es parte de lo que veremos en el próximo censo de zonas francas en la World Free Zone Organization. Esto es un poco los baricentros de las zonas francas a nivel internacional. A veces no tenemos muy claro dónde es que se localizan las mismas, y en el Exo de Colombia ven que ustedes están en una zona donde hay un importante baricentro, obviamente haciendo obviamente uso de mi carrera de ingeniero, ver la concentración que ustedes tienen, y Uruguay es un kiosco, podemos decir, bien ubicado acá, digamos, pero que estamos un poco solos, y obviamente y estamos lejos de los mercados de consumo, estamos far shore en vez de near shore, y bueno, y ahí también la dificultad a veces de la propuesta de valor, si bien estamos cercanos a mercados muy atractivos como puede ser el de Uruguay, el de Brasil, Argentina, Chile, incluso Paraguay, etcétera. El mercado de consumo de Estados Unidos, Canadá, Europa nos resulta lejos. Entonces nuestra propuesta de valores ha fortalecido que tenga que ser una política de Estado. Luego vemos las zonas francas a nivel, digamos, regional, internacional, mapeado por la AFA, como trabajamos con Gustavo González, María Camila, muchos de ustedes conocen. Y por último llegamos al Uruguay. En Uruguay, básicamente, hoy tenemos 11 zonas francas operativas, multipropósito, como vamos a ver a continuación. Tenemos una zona franca en construcción, que es una zona franca que hace un buque insignia, que es una zona franca fabril, planta de celulosa, una de las fábricas de celulosas más grandes del mundo, digamos, de la empresa UPM, finlandesa, en la cual, digamos, van a producir 2.400.000 toneladas de pasta de celulosa, y que esto es lo interesante, dicha zona franca activó, digamos, modos multimodales. Por ejemplo, en Uruguay el ferrocarril no estaba funcionando directamente, y debido a esta fábrica de celulosa se activó el ferrocarril. Pero ese ferrocarril no va a ser dedicado únicamente a la fábrica de celulosa. Esa activación del ferrocarril, que va a tener una carga asociada a la fábrica de celulosa, va a permitir que las cadenas agroindustriales, cadenas también de bienes de consumo, domésticos, etcétera, puedan hacer uso de ese ferrocarril. Si no hubiera estado esta zona franca, el territorio doméstico, cadenas de valor locales, de exportación local, cárnicas, agropecuarias, arroz, etcétera, no tendrían este modo ferroviario que obviamente va a influir en la competitividad. Se estima del arroz, por ejemplo, que sale del norte del país al puerto de Montevideo, el ferrocarril va a estar partiendo de acá del centro del país al puerto de Montevideo en la terminal de celulosa. Esto hoy sale vía camión y tiene un costo promedio de $115 por toneladas. El trayecto ferroviario entre Strenodo a Rivera ya está activo, digamos, pero al haber completado un ferrocarril de clase mundial al puerto de Montevideo, se estima que puede llegarse a reducir en $20 por tonelada. Entonces ahí empezamos a ver la complementación de las zonas francas con los territorios domésticos, como vamos a ver luego a continuación las exportaciones indirectas que se generan de territorio doméstico a las zonas francas, y a su vez por cada dólar exonerado en las zonas francas, por recientes estudios que hemos desarrollado en la Cámara de Zonas Francas, ¿cuántos dólares se generan en territorio doméstico? Entonces acá tenemos un poco el panorama general de las zonas francas, zonas francas multipropósito, como vamos a estar compartiendo al final de la presentación un video a fin de que ustedes vean y digamos las distintas vocaciones. Hay zonas francas multipropósitos, algunas de ellas buque insignias, como es el caso de Zona América, Parque de la Ciencia, zonas francas verticales, como es el caso de World Trade Center, Aguada Park, zonas francas que tienen una vocación de atender tiendas libres de fronteras y free shops, como pueden ser Zona Franca de Florida, las zonas francas celulósicas, zonas francas podríamos pensar, como tienen ustedes sobre el río Magdalena, digamos que nosotros tenemos sobre la hidrovía del río Uruguay para trading de granos y almacenamientos de granos. Obviamente nosotros no tenemos una industria de oil and gas como tienen ustedes, etc. Pero ¿cuál es
Acá esto último que apareció son las zonas francas que se encuentran en proceso de construcción y activación, que se encuentran en proceso de construcción, o sea, están autorizadas, pero luego de las mismas cumplan con las condiciones, obviamente, de la construcción, tienen que ser habilitadas para que una vez habilitado, en Uruguay el usuario operador, que ustedes digamos denominan usuario operador, en Uruguay se denomina, antes se denominaba explotador, ahora se denomina desarrollador, digamos, cuando cumplen las condiciones del desarrollador acorde a la autorización que le suministró, que fue avalada por el Poder Ejecutivo, por la Dirección Nacional de Zonas Francas, dependiendo del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros no tenemos Ministerio de Hacienda, tenemos Ministerio de Economía y Finanzas, que engloba también la facultad del Ministerio de Hacienda. Eso, digamos, estas dos zonas francas que aparecieron recientemente, UPM, y que es la fábrica de celulosa, que activó ese modo ferroviario, y otra, digamos, en el balneario de Punta del Este, que se ha puesto una ciudad, obviamente, ya post pandemia, les diría, residencial, está World Trade Center Free Zone, que también encuentra en la ciudad de Montevideo, que es una zona denominada vertical, donde básicamente se centralizan empresas de oficinas, estudios jurídicos, empresas profesionales, etc. Y bueno, ¿y qué tiene la característica de Uruguay? Uruguay es un poco la línea de tiempo de desarrollo de zonas francas, y vemos que las mismas surgen desde 1923, con el decreto ley o con la ley 7.593, luego la ley 15.921, que es la ley insignia en el año 87, y una pequeña modificación en el año 2017-2018, la 19.566. Pero les diría que entre el año 87, con el retorno a la democracia, luego una lamentable interrupción de nuestro periodo democrático entre el año 73 y 85 por parte de, digamos, un gobierno militar, en el año 85 teníamos que reinsertarnos al mundo de una forma inteligente. Reinsertarnos al mundo fue elaborar una ley de zonas francas que hasta el día de hoy consideramos que es una joya de ley, porque tiene tres claras figuras. El desarrollador, que es el que administra, el que construye la zona franca, el que brinda la infraestructura, el usuario directo y el usuario indirecto. No podríamos profundizar en este breve conversatorio demasiado sobre cada una de las figuras, pero podemos decir que el desarrollador, y esto es importante, tributa, digamos, al Estado, pero los usuarios directos e indirectos están totalmente expuestos y pueden realizar cualquier tipo de transacciones con territorio doméstico, así como con el exterior. Esto es un poco la hoja de vida, digamos la hoja de ruta, y lo que vemos que del año 1923, donde se aprueban las primeras dos zonas francas por parte del ingeniero José Cerrato, o sea que ya vemos la tradición que tenía el Uruguay. Esto básicamente era para hacer comenzar la competencia con el puerto de Buenos Aires, ¿no? En el año 1900, zona franca de Colonia y zona franca de Nueva Palmira, retorno a la democracia en el año 85, y ahí comienza esta política de Estado, como veremos a continuación, que la misma se traduce en... Perdón. Aquí vemos que dos zonas francas del gobierno de Cerrato en 1923, una del Partido Colorado en el gobierno de Sanguinetti con el gobierno de la democracia, tres zonas francas en el gobierno de Lacalle Herrera, el padre del actual presidente, dos zonas francas en el periodo del Partido Colorado Sanguinetti Valle, y cuatro zonas francas en el gobierno de izquierda, del gobierno de Vázquez, Mujica, Vázquez, el gobierno de izquierda en Uruguay está durante 15 años, y una zona franca aprobada recientemente en World Trade Center Punta del Este, digamos que es la que está en proceso de desarrollo. Como ven acá no hubo gafas ideológicas, y obviamente la ley insignia, la 1921, luego una modificación en el 2018, la 19.566, que básicamente trata sobre el fomento de zonas francas en el interior del país de carácter recreativo, digamos, los plazos de los usuarios, etc. Pero tampoco es que, digamos, generó ninguna interrupción a esta política de Estado que se desarrolle. De hecho, teniendo oportunidad, como tal vez algunos de los colegas uruguayos que estén presentes en este conversatorio, digamos, hemos viajado con el presidente Sanguinetti hasta con el presidente Valle, con el presidente Vázquez, Mujica, Vázquez, y la calle Pou recientemente, que fue a Dubái, a la Expo, a la Feria Mundial, digamos, y las zonas francas siempre se presentan como el régimen natural para la atracción de inversiones al país.
Continuando con el conversatorio, podemos decir que las actividades permitidas en las zonas francas uruguayas, y bueno, absolutamente todas, industriales, comerciales, servicios, y acá obviamente se las dejo planteadas por el tema de tiempo, pero obviamente la presentación la idea es compartirse, como dije con Angélica, ya hay una presentación PDF para distribuírseles a ustedes luego de este conversatorio. Las comerciales, es compraventa de bienes o mercaderías que ingresan a las zonas francas. También generalmente la comercial tiene actividades logísticas asociadas al misma. Estos son trades básicamente que almacenan sus productos, pero también realizan la comercialización de los mismos, y esto es una actividad bien importante, como veremos a continuación en el porcentaje de actividades que se desarrollan de las zonas francas. Luego tenemos las industriales básicamente tenemos los buques insignia, son las plantas de celulosa. Luego en Parque de las Ciencias tenemos una muy importante actividad, como es la farmacéutica, de Megalabs. En Sudamérica tenemos otra también, buques insignia, como son fábricas, digamos, básicamente industrias farmacéuticas que realizan acondicionamientos primarios, digamos, para... Esto es interesante luego cómo se complementa, se realiza el acondicionamiento primario de la mercadería. Esto es, por ejemplo, el blisteado de las mercaderías para luego ser exportado a otras zonas francas, y ahí la distribución regional. Ahí la complementación, digamos, entre zonas francas para justamente el speed market o el acondicionamiento y el acercamiento de los productos para la distribución regional. Esto es algo bien interesante que cada día vamos a ver más con el e-commerce y con la omnicanalidad. Y por último tenemos la tradicional de, digamos, podemos decir, de servicios, que son los BPOs, los KPO, que cada día se están dando más por la falta de ingenieros en los Estados Unidos. Hoy hay una carencia de ingeniería en los Estados Unidos. Colombia se posiciona, digamos, como un proveedor de ingeniería interesante para Estados Unidos. Uruguay estamos también realizando ingeniería hacia el exterior, como veremos a continuación, pero ahí hay todo un nicho de mercado bien interesante para exportar ingeniería desde las zonas francas. Y bueno, ¿cómo es que funciona una zona franca en el Uruguay? Y es simplemente un esquema orientativo. Básicamente tenemos un terreno privado, generalmente son privadas, las zonas francas, salvo una, la zona franca de Nueva Palmira, la que surgió en 1923, en los cuales un privado presenta una iniciativa de zonas francas para desarrollar en Uruguay. Luego, obviamente, se lleva la construcción por parte de un desarrollador. Ese desarrollador es el encargado de la infraestructura, la organización, bueno, todos los utilities que se determinan, servicio de valor agregado, que debe brindar lo mismo, como puede ser, yo sé, la fibra óptica, por ejemplo, la presurización de agua para los sprinklers o rociadores, aquellos servicios que ustedes consideren de valor agregado que les pueda dar un diferencial como desarrollador. El data center, ustedes pueden generar ahí también un diferencial, calificar su data center como Tier 4, están calificando, digamos, algunas zonas francas para diferenciarse de aquellas zonas francas que tienen un Tier 3, etc. Sí, Angélica. ¿Me escuchas? ¿Sí? No, sigue, por favor, estaba Perdón. Perdón. Y después tenemos, bueno, la gestión de seguros, etc. Todo esto es parte del desarrollador. Luego el desarrollador en general puede tener distintas modalidades de complementación comercial. Por ejemplo, en Uruguay es muy usual que muchos desarrolladores construyan las edificaciones, por ejemplo, construyan un centro logístico y la arrienden, construyan oficinas y las arrienden en rústico, pueden a arrendar tierras. En general no es usual que vendan lotes, pero bueno, eso depende obviamente del modelo de explotación comercial, si bien no está prohibido en ninguna modalidad. Entonces se construyen los centros logísticos. Ahí, por ejemplo, el desarrollador construye un centro logístico de acuerdo a las características que, de acuerdo a un master plan, siguiendo cierta lógica que el desarrollador pretende mantener en su parque para mantener cierta homogeneidad en el mismo, construye el centro logístico, y eso es un usuario, viene un usuario directo, que es el que arrienda un centro logístico. Por ejemplo, la empresa que yo soy director, en Costa Oriental, nosotros somos usuarios directos, y podemos decir que otros colegas que son usuarios directos de centros logísticos arriendan al desarrollador un centro logístico, y ese es el usuario directo, arrienda un activo basado físicamente. Luego incorporamos infraestructuras al mismo, como son los racks, el personal, los sistemas de movimiento de materiales, los sistemas informáticos en interfase con el desarrollador, que a su vez porque él mismo tiene que informar el sistema Lucía, que es el sistema aduanero, etc., a fin de estar
digamos, en coordinación. Y luego, si hacemos outsourcing logístico, esto son empresas que deciden de alguna forma, digamos, almacenar la mercadería, una empresa internacional que decide almacenar la mercadería para distribuirla en la región del Mercosur, pero decide decir un proceso de outsourcing logístico, esos se denominan, tenemos que el operador logístico es usuario directo, tenemos el usuario indirecto, que no tiene personal. ¿Por qué? Porque hace un proceso de outsourcing logístico para distribución regional y subcontrata la operación en el operador logístico. Y bueno, y así tenemos estas dos figuras que funcionan en forma muy armónica, el usuario directo, el indirecto y el desarrollador, que son las tres figuras presentes en las zonas francas uruguayas. Luego tenemos que, obviamente, los usuarios directos e indirectos le pagan mensualmente, bueno, en algunos casos alquileres, servicios, gastos comunes, seguros, etc. Y el desarrollador anualmente, obviamente, paga inicialmente, tiene un requerimiento de inversión y luego paga un canon al Estado por sus ingresos. Pero lo interesante de todo este esquema es que muchas veces, y esto pasa en los centros logísticos, los clientes internacionales, por ejemplo, tienden a almacenar su mercadería lo más cruda posible, lo más vainilla posible, digamos, de acuerdo a MIT, lo más vainilla posible. ¿Qué es esto? Almacenan sus máquinas provenientes de China, pero que hay que adecuarlas a los requerimientos de los distintos mercados. Por ejemplo, si va a Argentina, el enchufe es distinto, o el cable es distinto que el que va a Paraguay, a Uruguay, a Chile, a Brasil, etc. El voltaje es distinto, la caja exterior es distinta. Y ahora que, por ejemplo, si viene el Mundial, se venden muchas consolas de juegos, de videojuegos, por ejemplo, con distintas promociones, etc. Entonces la caja exterior, digamos, tal cual ustedes las compran, digamos, en los distintos puntos de venta, digamos, necesitan, hay que tenerlas expeditamente en las zonas francas. Entonces, esta empresa, por ejemplo, de consolas de juegos, ha desarrollado proveedores domésticos en Uruguay, cumpliendo con altos estándares de impresión, y exportan a la zona franca, se llama una exportación indirecta, dichas cajas, digamos, y desarrollan proveedores, digamos, de tal manera que se genera una exportación indirecta. En el caso de este proveedor está realizando las cosas también, ya la empresa esta de consolas de juego le está pidiendo exportar en forma directa al resto del mundo. Y esto es un efecto muy interesante de cómo la empresa internacional empieza a solicitar al territorio doméstico insumos y exportaciones indirectas a la zona franca. Y de ahí un poco también la tendencia de que por cada dólar exonerado al usuario se empieza a generar fuera de la zona franca dólares en la economía doméstica. Además de los dólares que se generan, obviamente, porque el personal acá adentro tiende a ser un personal mejor remunerado y consume y genera, digamos, en la economía doméstica, obviamente, dólares. Tengan en cuenta que si la empresa que está acá no se instala en el centro logístico en Uruguay, va a evaluar instalarse en un centro logístico en Costa Rica, en Colombia, en Panamá, mismo en Chile, donde están ahora, por ejemplo, zonas francas colegas trabajando intensamente, etc. Entonces, esta no es una discusión entre territorio doméstico y zonas francas. Esto es entre una zona franca de un país versus la zona franca de otro país, o complementarnos entre zonas francas, como se complementa las zonas francas uruguayas, donde se realiza el acondicionamiento primario de productos, y luego reexportado a otra zona franca colega en Centroamérica para la distribución de última milla. Eso es muy importante conceptualmente. Luego acá empecemos a ver algunas cifras. Show me the numbers, ¿no? Como dice generalmente un amigo ingeniero, solo creo en Dios, el resto son cifras. Y aquí empiezan a ver, por ejemplo, las estadísticas. Acá lamentablemente es algo que tenemos que trabajar conjuntamente con el gobierno uruguayo, es el tema de las estadísticas, tenerlas más al día, pero queremos mostrar las estadísticas oficiales, ¿no? Las estadísticas oficiales son al 2019, pero digamos no han variado demasiado, digamos, en el cual es las exportaciones de las zonas francas en el total de la economía. Y tienden a estar en torno del 31-32%, y creo que al 2022 estaban en lo que va del año en torno del 32%, y vamos a cerrar con un muy buen año las exportaciones de la economía. Para que tengan una idea, más del 15% de las exportaciones agropecuarias del Uruguay van a zonas francas uruguayas. ¿Por qué? Porque muchas de ellas son, por ejemplo, la madera, que son exportadas a las plantas de celulosa,
y están dentro del propio territorio uruguayo. Ese es un ejemplo en el cual la exportación está indirecta que estábamos hablando de hoy, más allá de obviamente los insumos, por ejemplo, para realizar packaging, desarrollo de proveedores que necesitan las empresas que son hub logístico para la distribución regional. Pero acá tienen un primer número de interés. Otras cifras de significancia. Esto es bien interesante, cómo participan la industria, los servicios y el comercio. Y acá vemos muy democrático. Vean los servicios. Y los servicios lo interesante es que generalmente no tienen barreras para arancelarias, fluyen muy libremente. Y vemos cómo las zonas francas, por ejemplo, en el caso de Uruguay, el impacto de los servicios en las exportaciones de los millones de dólares. Son prácticamente el 50% de las zonas francas en la exportación de los servicios. Y esta es una matriz, una ponderación que se viene manteniendo y que entendemos que va a subir por la importancia de los servicios en el futuro del trabajo, tema sobre el cual estamos dialogando y generando conversatorios en estos días, y bueno, está participando colegas de zonas francas en dichos conversatorios. Este es un gran tema, el Discúlpame, futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Sí, ¿te puedo hacer una pregunta en este punto? sí, dale. ¿Ustedes qué Estoy mecanismo tomando mate. utilizan? Sí, delicioso. ¿Qué mecanismo utilizan ustedes en Uruguay para medir la exportación de servicios desde zona franca? Y te hago la pregunta porque en Colombia tenemos una dificultad estadística, porque hasta ahora solamente se están midiendo las salidas de mercancías, pero no de servicios. Entonces, sí, y quisiera, por favor, si nos puedes contar un poco más cómo lo manejan ustedes. Bueno, esto lo hace el Instituto Nacional de Estadística y básicamente lo cuantifica en base a servicios que se exportan desde el mismo. La metodología, podemos, si queréis, profundizar con el Instituto Nacional de Estadística, cómo que lo pondera sobre el valor agregado bruto generado. Pero sí, lo tenemos, está totalmente cuantificado los servicios desde las zonas francas como tal. De hecho, fue uno de los requerimientos que pedimos creo hasta el 2016 no se cuantificaban, y en el censo del 2019 se sumaron los servicios. Pero es algo bien importante haberlo sumado por el impacto, como verás que tienen. Pero pongámonos, lo tomo para hablar con la gente del Instituto Nacional de Estadística, si te parece, y con la Dirección Nacional de Zonas Francas, para, digamos, que la metodología de cuantificación, porque sobre la metodología realmente estadística no me gustaría opinarte sin estar seguro sobre la misma. Dale, muchas gracias. Sí, pero lo voy a hacer, si están de acuerdo, les voy a estar enviando, porque ahí sí, ahora que pienso, está la metodología cuantificada, pero no daría tiempo en esta presentación, el informe, donde hay uno corto y hay otro largo. Te voy a mandar las dos versiones, Angélica, del Instituto Nacional de Estadística para que lo tengas. Y te voy a poner en contacto con la Directora Nacional de Zonas Francas. Bueno, después tenemos, acá tenés, ves así, lo cuantifican como crédito de bienes, crédito de servicios y créditos de bienes y servicios, y bueno, ahí tenemos el crédito de los servicios, bueno, es el 43,67%, y el de bienes 25,45%, y bueno, y el total ahí ya es ponderado, es en el total país, ¿no? El 31,15% que implican sobre el total de las exportaciones del país. Por eso está muy detallado este informe de cómo está cuantificado. Por eso me interesa que veas el informe completo. Acá lo que traté de sacarles es un poco para ver la participación ponderada de cada uno de los distintos sectores, ¿no? Luego, otro tema interesante es los destinos de exportación. Una vez piensan que los destinos de exportación, por la lejanía que tiene Uruguay, digamos, Estados Unidos, y Estados Unidos, a pesar de todo, sigue siendo el principal destino de exportación hoy desde las zonas francas. Y esto es por los TSS, por los Time Sensitive Service, y básicamente por la importancia, como verán ustedes, de los servicios, ¿no? Acá, y ahora vamos a ver en qué tipo de servicios se exporta. Luego los Países Bajos, Brasil sigue siendo un importante consumidor, acá también en bienes y servicios, acá también incluye ahora inclusive acá creo que se puede llegar a potenciar por una reciente resolución, que productos producidos en zonas francas con origen
entrarían con arancel cero a Brasil. Eso va a potenciar las cadenas de valor productivo y de manufactura en zonas francas para Brasil. Va a ser también un importante atractor de inversión extranjera directa de las zonas francas. Suiza, España, México, Singapur, Reino Unido, Guatemala aparece ahí, digamos, interesante, y China. Acá tenés un poco digamos, el market share, ¿no? Las trading, ¿no? Las trading acá son básicamente de granos, las que comercializan granos. Que nosotros tenemos una zona franca, buque insignia, esa que sea de Nueva Palmira, con una importante participación de una usuaria, Corporación Navíos, que gestiona la exportación de granos al resto del mundo. Y eso es interesante, porque muchas veces la usuaria se encuentra en una zona franca vertical, ¿no? Esta es, por ejemplo, zonas francas verticales, o digamos en una zona franca también podría ser, como podría ser de servicios, y la operación logística se desarrolla en la zona franca portuaria en Nueva Palmira. O sea, se pueden desarrollar actividades por parte de la misma usuaria en más de una zona franca. Tienes que tener contrato con en ambas zonas francas. ¿Me explico? O sea, la misma usuaria puede, no sé si en Colombia eso es posible, pero una misma usuaria, por ejemplo, Costa Oriental, nuestra empresa, teníamos hace poco actividades en Zona América como usuarios directos y en Zona Franca, Colonia, también como usuarios directos. Y así hay múltiples empresas que puedan tener distintas actividades como usuarios en distintas zonas francas. No sé si en Colombia es posible. O bien el símil del usuario operador Sí, es en posible. Colombia. Está, perfecto. Sí, es posible. Un Bueno, usuario industrial puede estar en 2 zonas francas, por ejemplo. Perfecto. Bueno, y acá tienen simplemente, para no distraer demasiados, cómo es el market share o la participación, y dentro de los servicios, cómo es la cuantificación, digamos, que se va a impulsar. En lo que es servicios de transporte y almacenamiento, digamos, tenemos la logística. Esta está creciendo, creemos que este número va a variar en las próximas cifras del Instituto Nacional de Estadística, básicamente por el fenómeno que se ha dado de aceleración del outsourcing, y vemos cómo están tendiendo las empresas a centralizar y acercar sus inventarios, al establecerlos, centralizarlos más cercanos a los puntos de consumo. Y acá me pongo un poquito académico. ¿Por qué les parece que las empresas se están centralizando inventarios más cercanos a los puntos de consumo? Y la regla del 9 acá, por la ruptura y las disrupciones en las cadenas de suministros, ¿no? Hoy lo peor que les puede pasar, muchachos, es chocar, porque te dan fecha para dentro de 3, 4 meses para arreglarte el auto, ¿no? Ese es un tema importante. Hoy hay una discontinuidad en las cadenas de suministro por factores exógenos que hace que haya una tendencia hacia el acercamiento de los inventarios a los puntos de consumo. Entonces el uso, el outsourcing o la centralización, no necesariamente bajo la modalidad de outsourcing, perfectamente una empresa puede centralizar su inventario en zonas francas para distribución regional, va a ser algo que se está tendiendo a acelerar en las zonas francas. Además, luego hay una razón académica, que no pretendo decirla ahora, que es la Square Root Law, en las cuales ustedes centralizando inventarios en zonas francas tienden a disminuir mediante la centralización de inventarios versus contar múltiples inventarios en múltiples localizaciones. Esa es la Square Root Law. Bueno, acá vemos un poco la conformación y la tendencia de las zonas francas uruguayas y cómo se distribuye. Esto está bueno porque está diversificado, no está centralizado en un único sector en particular. Y bueno, y esto es un poco nuestra realidad en las zonas francas uruguayas. Esto es el personal. Esto fue un estudio que se hizo con un think tank denominado ICES Uruguay, impulsado desde la Cámara de Zonas Francas. Son 15.325 empleos. Miren, les voy a dar un dato tal vez anecdótico. Ayer se decía la tasa de desempleo en Uruguay. Montevideo, que está manejado, actualmente tenemos el gobierno está liderado por la calle Pou, pero la municipalidad de Montevideo quedó en manos del Frente Amplio, que es el gobierno que durante 15 años, los últimos 15 años, estuvo en manos del gobierno del Frente Amplio, que es un gobierno de izquierda, pero digamos, Montevideo sigue siendo manejado por el Frente Amplio. Tenía una tasa de desempleo del 8%. Las zonas francas, esto es interesante, bueno, ahora les comento, por las zonas francas, ese 8%, si no hubiera estado en las zonas francas de Montevideo. Esto es Zona América, World Trade Center, Aguada Park, no quiero olvidar, bueno, sí, porque Parque de la Ciencia está acá en León. Esas 3 zonas francas bajan prácticamente
un 1,5% la tasa de desempleo. No conocemos que haya diferencias salariales por el perfil de empresas que hay dentro de las zonas francas. El salario promedio en las zonas francas, vean que su promedio es de 3.318, bueno, $3.300 aproximadamente, por lo tanto es un salario que tiende a emplear personal en forma indirecta a esa persona cuando está fuera de la zona franca, porque tiene un poder adquisitivo interesante. O sea, también impulsa el empleo indirecto fuera de la zona franca. Esto es muy importante. Las zonas francas no se van a poder desarrollar si no están asociadas a la academia, a la innovación, a los parques científicos, etc. Y este es un gran tema que tenemos en América Latina, en Uruguay también es un desafío, y de hecho yo ahora me encuentro a 500 kilómetros de Montevideo, dictando clases de ingeniería en logística, porque tenemos que generar capacidades y habilidades en áreas claves para el desarrollo del futuro del trabajo. Y bueno, porque ¿qué? Necesitamos gente muy formada en las zonas francas. Y esto tal vez sea un mensaje que tenemos que colaborar mutuamente entre la zona franca y América Latina. Fíjense en el perfil que necesitamos nosotros en la zona franca. Necesitamos perfil por lo menos un 56% que tenga formación terciaria y superior, secundaria por lo menos, y tal vez primaria puede tener el 1 o 2%. Y esto tenemos que sacarlos también a esa gente que tenga solo primaria. Esto también sea lugar de seguridad, personal de limpieza, etcétera, pero darles también oportunidad. O sea que si no tenemos gente muy, muy preparada, no vamos a hacer nodos elegibles para las empresas internas en zonas francas. Entonces acá la sensibilidad de formación, formación y formación y acercarnos a los nodos de formación. Otro tema importante es lo que recién les decía. Ayer publicaron la tasa de desempleo en Montevideo, es del 8,3%. La tasa de desempleo sin la zona franca hubiera estado prácticamente en el 10%. O sea que las zonas francas se empujaron, ayudaron a que la tasa de desempleo, digamos, fuera en 1,58%. Esto es bien importante. Y recuerden que un empleado de zona franca gana el promedio de $3.300. Estas son cifras bien interesantes de tener en cuenta y que se cuantifiquen. Si ustedes no sé si lo están cuantificando o no, si usted es un empleado promedio en una zona franca, en general el salario es superior a territorio doméstico. Y cómo el mismo empuja a bajar las tasas de desempleo, digamos, en territorio doméstico. Esta fue una gráfica realmente que a nosotros nos interesó especialmente compartírselas, porque cómo en cierta forma ayudan las zonas francas o empujan hacia la disminución del desempleo. Y por último, esto es también un mix que trabajamos junto con María Camila y los colegas de AFA, y Gustavo, y Angélica, etcétera, en el cual el aporte al PIB, acá ya tenemos al 7%, proyectamos esto con los colegas de AFA, porque ya estamos incluyendo UPM, la fábrica de celulosa, que se va a estar activando ahora en 2023. Hoy se encuentra en el 5% el aporte al PIB de las zonas francas uruguayas. En promedio en América Latina es 4,6%. No sé por qué no está Colombia, no sé si no se ha cuantificado, pero sería bueno también esa cuantificación. Te voy a explicar sí. por qué Sí, y para contar a la audiencia. Nosotros Sí, tenemos de parte del Banco de la República una medición de cuánto aporta al PIB el movimiento de mercancías, pero no está medido en términos realmente de cuánto del total del PIB corresponde a zona franca. ¿Sí me explico? Es simplemente una medición tecnicismo. de movimiento de mercancías y es una cifra importante. Si no estoy mal, Mariana, tú me corriges, pero está alrededor del 9% más o menos del PIB. 9.5, Bueno, sí, señor. Gracias, sin 9.5. servicios. Sin servicios. Sin servicios. Por eso te digo, incorporar los servicios y puede ser más importante aún. Sin duda. Bueno, después tenemos, esto fue el estudio que se hizo con Ceres, aquí tomamos una de las slides de los colegas de Ceres de 2022 que se presentó recientemente en el mes de marzo, si mal no recuerdo, para los colegas uruguayos que estén observándonos, en los cuales por cada dólar exonerados
el retorno fue casi 6 veces superior, ¿no? Y por último, también esto fue importante, esto fue realizado en la administración en el 2017-2018, logramos, la OCDE, la revisión que hizo la OCDE declaró a las zonas francas uruguayas como un régimen no pernicioso, ¿no? Y bueno, y acá estamos que Free Zone is not harmful, como digamos fueron no dañinas. Hubo que hacer. Acá, para ir finalizando, la centralización de operaciones globales, ¿no? En zonas francas del Uruguay, tanto servicios y operaciones globales. Básicamente lo que estamos viendo nosotros son manufacturas del exterior que tienden a centralizarse en zonas francas, en el caso nuestro para atender estos mercados obviamente del Cono Sur, ¿no? Perdón, esto es para centralizar inventarios. Vemos una fuerte tendencia hacia la centralización de inventarios, lo que llamamos speed and safe to market, ¿no? Safe en el sentido también de que la zona franca, ustedes saben que con la pandemia prácticamente no paramos un minuto, si fueron nodos que siguieron funcionando y se mostraron absolutamente resilientes. Esto lo hemos conversado mucho con los colegas de la AFA, en distintos webinars, conversatorios, en el WhatsApp que tenemos. Nos hemos reconvertido, no pararon, no nos detuvimos, rápidamente nos adecuamos, nos pusimos a teletrabajar, digitalizamos procesos, pero seguimos trabajando, continuamos trabajando. Y bueno, y entonces los distribution centers va a ser algo que vemos que rápidamente van a continuar creciendo, y debido a que las cadenas de suministro y la complejidad de las cadenas de suministros por los factores, por ejemplo, en este momento hay 100 millones de chinos confinados, ¿no? Los atascos del puerto de Shanghái, los factores geopolíticos de Rusia-Ucrania. La próxima crisis, esperemos que no sea demasiado grave, energética frente al invierno que afronta Europa, ¿no? Todos esos van a ser factores que creemos que los centros de distribución para la centralización de inventarios y la diversificación que necesita tanto Europa y Estados Unidos de búsqueda de nuevos mercados, y una América Latina que, digamos, puede ser un actor elegible para su diversificación de nuevos mercados. La centralización de inventarios se presenta como elegible. Y las zonas francas, obviamente, se presenta como el lugar natural para esa centralización de inventarios. Y además, por la Square Root Law, que si quieren les comparto la presentación de por qué se reduce el inventario, reduzco los inventarios hasta un 50% si yo centralizo los inventarios en una zona franca. Tenemos los Fulfillment Centers. Este es el gran desafío de las zonas francas. Ustedes vienen un pasito adelante respecto a Uruguay, con el decreto 278 de las zonas francas 4.0, donde ya están fomentando el e-commerce cross-border en coordinación con los correos. Y eso es, ¿por qué? Porque la Unión Postal Universal, una agencia de Naciones Unidas, es la que regula, digamos, el comercio e-commerce cross-border, y bueno, Uruguay es algo que queremos avanzar, porque Brasil es el 50% de la paquetería en América Latina consumidora de e-commerce. Bueno, ahí también el e-commerce tenemos una gran oportunidad en las zonas francas de ser el fulfillment center cross-border para atender, digamos, las regiones de influencia. Acá tenemos un caso de un centro logístico que es símil, digamos, que desarrolla ambas actividades, centralización de inventarios para distribución regional, pero también lo estamos adecuando. Ahí hay robotitos ahí adentro, estos son robot shuttles, en los cuales también actúa como fulfillment centers en nuestras instalaciones. Este es el nivel también de infraestructura en los cuales tenemos que pensar en nuestras instalaciones, ¿no? Luego tenemos los servicios globales, y acá vamos a mostrar el último caso, que damos clases con ellos en una universidad privada y lo presentamos como uno de los casos de éxito, en el cual es un caso bien interesante, que comenzó con una actividad logística, de acondicionamiento secundario de productos digamos, de biotecnología, productos de alto valor agregado farmacéutico, y le fue muy bien, y ahora tiene su BPO financiero. O sea, como a partir de actividad logística, probando una zona franca almacenando pallets, agregándole valor a la mercadería a través de valor agregado logístico, poniendo una etiqueta, luego te doy un poquito más de valor agregado logístico, te permito armar la caja, compro la caja localmente, un día se te instala un BPO con tal vez cientos de personas, digamos, gestionando el mismo. Y luego tal vez te doy otra opción, tal vez un día se instala una fábrica, y esa fábrica no necesariamente instala en zona franca, se instala en territorio doméstico.
Entonces la zona franca, digamos, es un gran atractor de inversión, no solo para la zona franca, sino para la zona franca, sino que también irradia hacia el territorio doméstico en forma sinérgica, y por eso es un aliado del territorio doméstico. Y bueno, y después tenemos por último la manufactura, y en el caso de Uruguay tenemos casos de manufactura en zonas francas que son buque insignia, como esta es Monte del Plata, o zona franca Punta Pereira, que es una zona franca de celulosa, que produce 1.200.000 toneladas de celulosa, y acá es donde llega gran parte de la producción agropecuaria de maderera, que el Uruguay cuenta, a la cual se realiza una exportación indirecta, y de acá salen dos tipos de productos, o sea, un bien y un servicio. El bien es la pasta de celulosa, que se exporta al resto del mundo, y el servicio es energía que le vendemos a los países vecinos, que es al propio Uruguay, pero vendemos también energía, exporta fábrica esta energía, se llama Celulosa y Energía Punta Pereira, es la usuaria, y le vende energía también a Brasil y Argentina. O sea que también exportamos energía desde esta zona franca celulósica, podemos decir, y energética en este caso. Bueno, y por último tenemos esto que es bien interesante, y esto es, para finalizar, este es lo que se llama la omnicanalidad. Tenemos este producto básico, que son impresoras, que llegan del resto del mundo, son impresoras bobas, digamos, digamos en las cuales son básicas, crudas, vainilla, y en las cuales se activan, se les pueden llegar a poner N cantidad de software, se realiza el testing en coordinación con los Estados Unidos, y se adecuan a las distintas, digamos, condiciones que nos piden los clientes de la región del Mercosur. Y esto es lo que vamos a ver cada día más dentro de nuestros centros logísticos. Estos son centros logísticos, estas mini factories de valor agregado logístico. Esto es lo que se llama una cadena de suministro push-pull. Hago un push del producto básico en la zona franca. Acá hay una línea de desacople donde adecuo el producto. Estos son dos ingenieros para que vean ustedes las capacidades que necesito, y hago un pull y adecuo el producto a las necesidades de nuestros clientes. Las cajas para este tipo de productos, ¿dónde las compro? A una imprenta uruguaya, exportación indirecta, los pallets a una carpintería uruguaya, y así N productos que voy exportando indirectamente. Esas empresas uruguayas nos van exportando a las zonas francas. Y todo esto, por supuesto, es personal uruguayo, que si no, esto ya vendría armado y realizado totalmente desde China. Por último, y a ver si me permiten el audio, déjenme nada más que compartir audio. Yo estoy bastante acostumbrado por las clases. Avísenme si ven el audio. Y por último, compartir el video de Zonas Francas, de la Cámara de Zonas Francas, de nuestra institución gremial, la misma que ustedes como Andy, como usuario de Zona Franca, generada en 2008, y que la semana que viene tenemos elecciones y próximamente estaremos comunicando nuestro nuevo presidente. Las zonas francas se afianzan como nexo entre Uruguay y el mundo. Las zonas francas en Uruguay se crearon con el objetivo de promover inversiones, expandir las exportaciones, incrementar la utilización de mano de obra nacional e incentivar la inserción económica internacional. A su vez, diversificar la matriz productiva, incrementar las capacidades de la mano de obra y el valor agregado nacional e impulsar las actividades de alto contenido tecnológico e innovación. Uruguay ocupa un punto estratégico en el mapa, no solo por su geografía, sino por ser la puerta de entrada a una gran región económica. Tiene una ubicación privilegiada sobre el Océano Atlántico y una gran conexión fluvial a través de los ríos Paraná y Uruguay. Se destaca además por su estabilidad social y su solidez legal y financiera. En Uruguay operan zonas francas desde 1923. Sin embargo, fue a partir de la reformulación del régimen en 1987 que el sector se consolida sustancialmente mediante el aumento exponencial en las exportaciones de bienes y servicios globales, pero también en materia de inversión, generación de empleo y aporte al Producto Bruto Interno del país, constituyéndose en el principal sector de la economía del Uruguay. Operan actualmente 11 zonas francas, en las que se desarrollan actividades industriales, comerciales, logísticas, de servicios globales y mixtos. Según las recientes estadísticas oficiales, en las zonas francas trabajan más de 14.000 personas en forma directa, en un total de 1.146 empresas, en las cuales reciben una retribución promedio de $3.133 al mes. De ese total, más de la tercera parte de las personas ocupadas en zonas francas son personas jóvenes, menores de 29 años. Por otra parte, el régimen legal de zonas francas en el Uruguay exige que al menos el 75% del personal empleado por las empresas que realizan actividades al amparo del mismo sean de nacionalidad uruguaya.
Dicho porcentaje se reduce al 50% en el caso de las actividades de servicios. En el año 2014, de acuerdo al Instituto Uruguay 21, las zonas francas industriales exportaron productos por $973 millones, lo que contribuyó a alcanzar el récord en colocación de bienes en el exterior por 10.074 millones. En el año 2016, las exportaciones totales desde zona franca superaron los $4.106 millones, que representan, según datos oficiales, el 28% de las exportaciones del país. En 2016, más de la tercera parte de las exportaciones fueron de servicios, y la tendencia indica que será aún mayor en los años venideros. Los principales servicios exportados son administrativos y de apoyo. Se destaca el aporte a las exportaciones de servicios no tradicionales. En este rubro, las exportaciones desde zona franca representan el 79% del total. Europa es el principal destino, representa el 29% del total exportado. Hacia ese destino se dirigen la mayoría de las exportaciones industriales. Le sigue el resto de América y el Caribe con el 28%. Hacia esta región, así como al Mercosur, van la mayoría de las exportaciones de servicios. Hacia el continente asiático va el 15% y es receptora principalmente de exportaciones de trading. Plataformas de negocios y cadenas globales de valor. Los diferentes tipos de actividades que se desarrollan son centros de servicios compartidos, tecnología, software, BPO, KPO, manufactura de alto valor agregado, logística y distribución, call y contact centers, consultoría, servicios financieros. Además de su impacto directo en la economía uruguaya, la actividad de las empresas ubicadas en las zonas francas genera un importante efecto derrame. Los usuarios de los espacios francos contratan bienes y servicios a empresas de plaza y emplean a personas que tributan impuestos y consumen bienes y servicios en Uruguay. La clave del éxito. Los pilares fundamentales del éxito de las zonas francas han sido la seguridad jurídica y una reconocida trayectoria del país en cuanto a su estabilidad política y económica, así como las exoneraciones tributarias que el régimen otorga. Si bien el régimen de zonas francas en el Uruguay tiene entre sus objetivos principales la promoción de exportaciones, ya sea de bienes o servicios, a partir de la modificación introducida por la Ley 19.566 en el año 2018, las empresas que operan al amparo del mismo pueden prestar todo tipo de servicios desde zona franca a empresas contribuyentes de IRAE, localizadas en territorio no franco, en la medida que se cumpla con las formalidades previstas a tales efectos. Cámara de Zonas Francas del Uruguay. La Cámara de Zonas Francas del Uruguay fue constituida en octubre de 2008 con la visión de fortalecer el régimen de zonas francas del Uruguay, así como promocionar el desarrollo de plataformas de negocios desde las zonas francas uruguayas, acompañando el gran desarrollo que las mismas han tenido fruto de la estabilidad social, la solidez financiera y la seguridad legal que ofrece el país, marco inmejorable para promover la inversión y desarrollar el comercio internacional. La comunidad empresarial que conforma la Cámara de Zonas Francas del Uruguay tiene la particularidad de estar integrada por desarrolladores y usuarios directos e indirectos del régimen de zonas francas. Cámara de Zonas Francas del Uruguay. Bueno, muy impresionante, Juan, muchas gracias. Tenemos dos preguntas de la audiencia. Sí. Perdón, ¿tú querías decir algo más? Dale. No, simplemente para terminar, los key takeaways. Como política de Estado, acá tenemos el puerto libre, que digamos muchas veces le dicen puerto franco, pero en Uruguay tenemos tres regímenes: tenemos las zonas francas, el puerto libre y el aeropuerto libre. Después hay depósitos fiscales, que son los depósitos aduaneros particulares, y esto fue tal vez una foto histórica que se ha repetido en otras ocasiones, en los cuales tenemos a los cuatro presidentes: el presidente Vázquez, el presidente Lacalle Padre, el presidente Valle, el presidente Sanguinetti, inaugurando en 2009 la terminal de contenedores, que es una socio público-privada. 20% de la Administración Nacional de Puertos y el 80% es del grupo Catonati, en el cual yo trabajo, y ahora tenemos el compromiso que en el 2024 ampliarla. Esto va a ser la ampliación que ya está adjudicada a las empresas constructoras, y bueno, y el compromiso en el 2024, que esto también es obviamente un nodo más que fortalece las zonas francas. El 50% de la mercadería que pasa por esta terminal tiene como origen y destino los tránsitos, esto es las zonas francas, los pasos de frontera, y bueno, y obviamente estos nodos como el ferrocarril son nodos claves, y bueno, tenemos el compromiso que se vuelvan a subir, obviamente, 5 presidentes a la misma. Y eso es un poco lo que decimos por política de Estado. Bueno, ya muchas gracias, y quedo abierto a las preguntas, que vi alguna por allí, y sí,
Con mucho gusto, no tengo problema en contestar las preguntas que sean. Muchas gracias. Entonces, si te parece, Sí. empecemos con las preguntas de nuestra audiencia, por supuesto, y yo Dale. también tengo un par de preguntas que quisiera hacerte para aprovecharte al máximo. Angélica, antes que nada, esta presentación creo que tú ya la tienes en PDF, así Sí. que yo ya se las mandé. Me pareció interesante no compartirla antes de la presentación, pero queda dispuesta para que ustedes la tengan. Y lo que te voy a mandar, Angélica, es el estudio del INE, del censo de Zona Franca, donde está la metodología sobre el cálculo de los servicios, cómo se ponderan, etcétera, porque obviamente no daba el tiempo como para profundizar en esto, a fin de cumplir con los tiempos, ¿no? Adelante. Sí, genial, muchas gracias. Y cuenta con que vamos a compartir con todos tu presentación. Tenemos nuestra base de datos. Dale. Bueno, muy bien. Entonces, nos pregunta uno de los asistentes, dice, muchas gracias por la charla, muy interesante. Dice, estuve viendo hace un tiempo que los Emiratos Árabes Unidos tiene cerca de más de 40 zonas francas, mientras que el Uruguay, con el doble de territorio, tiene mucho menos, lo que me llevó a pensar, dice nuestro asistente, que hay mucho espacio para seguir creciendo. ¿Cuáles proyectos cree Juan que pueden ser interesantes en el futuro? O sea, ¿qué se viene en Uruguay con todo ese espacio disponible? Bueno, a ver, en Uruguay tenemos 19 departamentos. El objetivo inicial era una zona franca por departamento. Obviamente Emiratos Árabes tiene una billetera mayor que la del Uruguay también. Y también a veces también los regímenes institucionales que rigen los países, digamos, tienen su que haber en esto. En Uruguay básicamente hoy tenemos 11 zonas francas, hay 2 más en proceso de construcción, como decíamos, y en realidad hay solicitadas 3 zonas francas más que están en proceso de análisis. Una es al norte del país, denominada, acá justo yo estoy en un lugar que es único en el mundo, es un caso de ejemplo a nivel mundial, que es la frontera binacional entre Uruguay y Brasil. Acá está solicitada una zona franca, hay 2 más solicitadas en frente a Argentina, que son zonas francas verticales de servicios, pero también tenemos ahora un nuevo régimen de parques industriales, entonces, y que también se quiere impulsar. Sin lugar a duda, el tema también es que los Emiratos Árabes, en esa concentración que tienen de territorios, también tienen una infraestructura de telecomunicaciones, de conectividad, digamos, que tú tienes que brindar a la zona franca. Nosotros estamos en pleno desarrollo de las infraestructuras de conectividad, de comunicaciones, de fibra óptica. Ahora tenemos fibra óptica en todo el país, hasta hace unos años no la teníamos, que todos saben bien que si no tenemos esas condiciones, no, digamos, el inversor también es de lo que caracteriza. Y otra cosa muy importante es que está llegando la capacitación al interior del país. Ahora tenemos la universidad que yo estoy dirigiendo, Ingeniería en Logística, en el interior del país, y miren que esto no es poca cosa. Si ustedes no tienen, y yo porque he tenido la oportunidad de dar clases en la Universidad de ICESI en Cali, conozco la UIS de Santander, porque digamos ahí estuvimos trabajando en Zona Franca de Santander con los colegas en su momento, tuvimos también en Zona Franca Pacífico, muchos de ustedes los conocemos bien, Zona Franca Barranquilla, que era una zona franca pública, ¿no? Fue creo de las primeras zonas francas en Colombia, no quiero tampoco Fue la quitar, primera. fue la primera, bueno, en Port Magdalena estuvimos trabajando, o sea, hay mucho corazón mío ahí en Colombia, como sabrán, muchos de ustedes tal vez nos conocemos. Entonces, digamos, la capacitación también que esté cercana a la zona franca es muy importante, es de los elementos que valora al momento de la instalación. Y nosotros piensen que también necesitamos muchas veces la inversión extranjera directa, ¿no? Estamos lejos, estamos far shore, y bueno, y la conectividad aérea no es la misma. El aeropuerto de Dubái es el que maneja más carga en el mundo. Entonces tenemos algunos factores también diferenciales, y a pesar de eso creemos que somos un caso de éxito si nos comparamos con Chile y con respecto a los amigos de Chile, obviamente, que tienen 2 zonas francas, Argentina, que han logrado despejar, y con Lisandro hemos trabajado, Ganusa, que muchos de ustedes lo conocen, hemos trabajado digamos, el proyecto Zonas Francas Argentinas, y Brasil, que recién está comenzando ahora la hoja de ruta de potenciar sus zonas francas. O sea, que siendo pequeños como somos, realmente creemos que tenemos un caso de éxito, y uno de los casos de éxito que lo hemos hecho una política de Estado. No le hemos puesto nunca gafas ideológicas al tema zonas francas. Y en esto quiero ser claro, y me pueden preguntar a mí, se lo pueden preguntar a los distintos desarrolladores, que muchos de ustedes conocen. Ese ha sido un tema que ha sido política de Estado, el tema zonas francas.
Después vi otra Muchas gracias, pregunta, Juan. estaba lo de la Sí, OMC. sí, sí. Tema Dice aquí, OMC. ¿cómo se cumple en Uruguay? Dice nuestro asistente, ¿cómo se cumple en Uruguay con el acuerdo de subvenciones de la OMC en lo referente a zonas francas? ¿Hay algún requisito de desempeño? Lo que pasa es que cuando fue concebida la ley de zonas francas no brindaba ningún beneficio especial en particular, y como tú puedes brindar los servicios a territorio nacional sin ningún tipo de límite, la OMC nunca fuimos observados por la OMC. De hecho se hicieron las consultas y no fueron observadas las mismas. Y luego la OCDE, al declararlas non-harmful, también digamos como que fueron validadas. Nunca tuvimos la observación, que sé que muchos países de Centroamérica, Colombia, han trabajado dicho tema. En Uruguay nunca la OMC generó ningún tipo de observación sobre el marco legal nuestro, realizadas las consultas pertinentes, obviamente, y luego a la OCDE, cuando sí con la OCDE tuvimos que realizar una hoja de ruta para algunos aspectos que nos habían observado para declararnos harmful. Ustedes son miembros partícipes de la OCDE, creo que Colombia ya ingresó a la OCDE, ¿no? Y bueno, ahí sí tuvimos que realizar algunas hojas de ruta. Lo que sí tuvimos que trabajar fuerte en Uruguay fue con el tema, y eso creo que eso es a favor, ¿no? Al final del día uno creo que juega a favor, es con la Secretaría Nacional de Lavado de Activos y Prevención del Terrorismo, con las políticas de Know Your Customer. Que eso tal vez les preguntaría yo a ustedes si tienen que hacer el due diligence de Know Your Customer a cada usuario industrial, servicios que ingresa a una zona franca, que me imagino que sí, que es lo que hoy se hace más énfasis para admitir un cliente en una zona franca. Sí, te respondo rápidamente. En Sí, dale. Colombia estamos obligados, las zonas francas, sus usuarios están obligados a tener un sistema de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo. O sea, específicamente los usuarios de zona franca están obligados a tener un sistema. Son sujetos obligados, igual que nosotros. Somos sujetos obligados, así es. La Perfecto. tercera pregunta, Juan, y después vamos a la cuarta, que tengo otra que me están haciendo aquí por un mensaje privado. Dice, Dale. ¿cuál es la diferencia entre un parque industrial y una zona franca en Uruguay? ¿Son los incentivos? A ver, las zonas francas es un régimen standalone, es un régimen que se rige por la ley 15.921. De hecho, luego les voy a compartir un documento en que está el régimen 15.921 de zonas francas. La ley de puerto libre, que es la que regula los puertos libres, que también son mercaderías en tránsito, en el cual no puedes realizar transformación de los productos, pero sí puedes almacenar en tránsito las mercaderías, y básicamente es para actividades logísticas. Luego tienes una nueva ley de parques industriales, en los cuales tienen las figuras del instalador del parque industrial, que sería el símil del usuario operador para ustedes, pero es otra ley, que es la 19.878, muy reciente, desarrollada por el gobierno anterior del presidente Vázquez. Durante el 2019 yo participé en el desarrollo de dicha ley, fue promulgada por el presidente Lacalle Pou, y está siendo incentivada por el presidente Lacalle Pou. Ahí tienen otro caso también, digamos, de política de Estado en el tema de impulsar los parques industriales, y es otra ley aparte, en los cuales los beneficios los beneficios son distintos, no son sujeto obligado, es más para el desarrollo de actividades industriales, de empresas industriales que se instalen en los parques industriales, pero también están beneficiadas las actividades logísticas y de servicios, pero son tres leyes distintas, de tal manera, ¿saben qué? Que el inversor cuando llegue al Uruguay tenga, tú quieres almacenar mercadería para distribución regional, y es un tipo de mercadería de determinado perfil o determinadas características, y no buscas tanto el incentivo fiscal o de valor agregado, etcétera, tal vez la opción mejor pueda ser Puerto Libre. Tienes una sofisticación mayor de mercaderías de alto valor, de alto volumen, con mucho valor agregado, necesitas el BPO cercano, etcétera, tal vez la zona franca sea la solución que necesitas. ¿Quieres realizar manufactura y entrar totalmente libre de aranceles al Mercosur? Y mira, hoy tiene esta nueva ley de parques industriales. Como que el inversor tiene los tres instrumentos, y dependiendo de su actividad, cuál es que mejor calza a su actividad. Y no queremos más regímenes tampoco, pero puedes optar entre los tres. Pero esta ley de nuevos parques industriales es nueva, es tan nueva que recién están aplicando empresas instaladoras para aplicar al mismo, y veamos cómo nos va. Pero no, es una ley nueva, no es lo mismo que las zonas francas.
Muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta del profesor Beethoven Herrera, quien saludamos especialmente, Juan. El profesor ¿Qué Herrera tal, es profesor? una Sí, figura muy reconocida aquí en Colombia y nos pide que por favor te hagamos la siguiente pregunta y por supuesto te felicita por la buena presentación y por toda tu experiencia. Es muchas una gracias. inquietud histórica, nos dice. Ah, Dice, bueno. hubo un litigio, un litigio judicial antiguo con Argentina por la celulosa. ¿Había algún tema ambiental o limítrofe? ¿Cómo se resolvió? Si le puedes resolver, por favor, al profesor Herrera esta inquietud histórica, si lo tienes presente. Bueno, ese fue por la planta de Botnia, que era una planta sobre el río Uruguay. Era una planta que, digamos, el río Uruguay tiene el Tratado del Río Uruguay, que es un río binacional, ¿no? Y obviamente se rige por el Tratado del Río Uruguay, y cualquier actuación sobre el río Uruguay tiene que ser validada por ambos países. A mí me toca un poco la de la ley, porque en ese momento el ministro de Relaciones Exteriores era mi padre, o sea que voy a tratar de ser lo más bien objetivo en ese tema. Lo cierto que fue a La Haya, y La Haya se expidió, observó, realizó, digamos, dijo que se podía continuar adelante digamos, con la operación de la planta de celulosa, pero que había que establecer un organismo de contralor permanente sobre las aguas, y las aguas no se han visto afectadas aguas abajo, y de hecho aguas arriba viene más contaminación, o sea que en realidad hay problemas aguas arriba de la planta de contaminación del río, pero sí, lamentablemente fue un hecho que nos mantuvo enfrentado a una república muy querida como la Argentina durante algunos años, y bueno, son esos temas que a veces se dan limítrofes cuando uno comparte activos geográficos con otros países, como es el caso de un río. Por eso la planta de celulosa nueva, profesor, y esto es importante, tal vez si me permite un segundito, esta planta de celulosa que se va a instalar nueva, discúlpeme un segundito que tal vez, pero es importante lo que usted pregunta. Pero lo dirimió La Haya, que es importante. Esta UPM acá se instala en el Río Negro, en la mitad del país, y la que usted dice está instalada acá, UPM 1, esta es UPM 2, acá debería decir UPM 1, discúlpenme. Esta es UPM 2, que es la Botnia, y este es un río, el río Uruguay, es un río compartido con la República Argentina. Y UPM 2 se instala acá en el Río Negro, de tal manera de no generar ningún conflicto con los hermanos argentinos. Bueno, terminó La Haya el litigio, y bueno, en realidad se llegó a una observación a Uruguay respecto a, digamos, digamos, al formato digamos, de desarrollo de la misma. Nos impidió que la misma se activara, se está funcionando perfectamente, se está monitoreando el río, y bueno, y ahí terminó el litigio, y hoy estamos sin ningún tipo de problema funcionando ambas plantas. De hecho, hay otras aguas abajo, que es Montes de Plata, que tiene más capacidad productiva, que la que mostré en la foto, y no hubo ningún problema con la hermana República Argentina. Juan, yo quisiera hacerte un par de preguntas. Dale. Y es, la primera, retomar un comentario que tú has hecho reiteradamente en esta charla, y dijiste una frase que me gustó muchísimo. Dice, no le hemos puesto gafas ideológicas a las zonas francas en Uruguay, tenemos una política de Estado. Ahí la Han ves en la pasado... foto. ¿Ah? Ahí la ves en la foto esa, ¿viste? Exacto, o sea... Presidente Sanguinetti, presidente Valle, presidente Lacalle, presidente Vázquez, y Mujica en realidad ese día no pudo ir porque estaba, no quiero mentirte si no estaba en el exterior, pero estaba planificado fuera. Esto fue cuando la inauguración de la ampliación de la terminal de contenedores de todo ese sector. Si no, él hubiera estado también en la foto. Sí, no había problema Claro. alguno. Claro. Entonces, a mí esto me llama mucho la atención porque nosotros, de hecho, en este momento, coyunturalmente en Colombia, pues estamos teniendo un cambio en el modelo político, una visión ideológica también distinta sobre las zonas francas, sin duda. Yo lo que quisiera terminar de entender, Juan, es ¿cuál crees que ha sido la clave o el componente, llamémoslo, no sé si institucional o de funcionamiento de las zonas francas en Uruguay, que ha permitido tener esa política de Estado y que ha hecho que sin perjuicio de esos cambios
ideológicos esos gobiernos hayan entendido el potencial, la gran herramienta que es el instrumento de zonas francas para, lo hemos dicho acá, generación de empleo, desarrollo regional, desarrollo industrial. ¿Dónde está la clave, Juan? Yo les quiero ser muy sincero y muy franco en esto. Yo creo que es el mantener un diálogo muy abierto, de que todos ustedes y nosotros somos trabajadores honestos, y les abrimos nuestras zonas francas para que las conocieran. Muchas veces ni siquiera conocían nuestras instalaciones. Digamos, entonces los invitamos a conocer nuestras instalaciones, el personal. Se asombraban cuando habían 300, 400 personas, operarios, ¿no? Operarios nosotros le hicimos al trabajador normal, ¿no? Sí, Digamos, acá también. operario, trabajando, lo sencilla que era nuestro trato con los mismos. Nos conocían bastante de la academia también, somos bastante también bajo perfil, pero no habían entrado, lo veían como, al estar cercado, lo veían como algo distante. Y nosotros abrimos mucho las puertas en ese sentido. Hicimos el recorrido, les mostramos las operaciones, les explicamos las operaciones. Eso tal vez un factor que a nosotros nos jugó a favor es que Uruguay, al ser pequeño, tal vez en 2, 3 días puedes recorrer gran parte del territorio, pero creo que el conocer, visitar, es muy importante. Digamos, le mostramos mostramos permanentemente ejemplos, como por ejemplo, le mostrábamos un ejemplo que me acuerdo del presidente Vázquez lo impresionó, fue cuando inauguramos yo me acuerdo cuando fue a asumir, y en esto quiero ser bien franco, porque también estamos en un ambiente en el cual no tiene nada de malo decir las cosas que uno piensa. Me acuerdo cuando asumió el presidente Vázquez, digamos, él inauguró el Costa Park 3. Nosotros tenemos 4 edificios de 10.000 metros cuadrados cada uno, Costa Park 3. Y cuando él vio, digamos, las instalaciones, realmente se quedó muy asombrado, y varias veces, cada vez que había una inauguración, nos pedía que los invitáramos porque le había entusiasmado la infraestructura. Y como fue a la terminal de contenedores, se había entusiasmado con el tipo de empleo, con el tipo de infraestructura, con el tipo de actividad. Él es médico, era médico, falleció lamentablemente el doctor Vázquez. Bueno, visitar es clave, dar a conocer el perfil de empleo, apoyar a las universidades. Por ejemplo, una cosa que también hicimos, un programa que hicimos que fue muy importante, trabajamos con el BID en los programas de Finishing Schools. Capacitamos mucha gente en logística, en ciencia de la vida, en testing de TICs, ¿no? Entonces eso también luego les permitió ingresar a trabajar a muchos de ellos en zonas francas. Trabajamos fuerte en lo que sería ustedes ProColombia, nosotros con Uruguay 21 en capacitación de personal. Y bueno, fueron todas acciones, pero acciones que además muy fluidas salían, ¿no? Trabajamos una hoja de ruta y bueno, fluyeron, y hoy, y cuando salía al exterior, tenía que mostrar también las delegaciones presidenciales hechos concretos a empresas internacionales, ¿no? Y a los países. Y bueno, y con esto tenía algo para mostrar que realmente era exitoso y que había funcionado bien, más allá de una administración de gobierno. Y especialmente cuando llegaba un nuevo signo de gobierno que no había estado en el gobierno por distintos motivos, le era un buen activo de demostrar cierta continuidad en algo que era exitoso, ¿no? Y eso funcionó bien. Y me acuerdo que el presidente Vázquez, que era un poco tal vez su temor, que los empresarios no lo fuéramos a acompañar en las visitas al exterior, fuimos los primeros que lo acompañamos, ¿no? Y lo hicimos muy fluidamente, y eso también funcionó muy bien. Y les aseguro que se hizo muy desinteresadamente eso. Yo me acuerdo cuando fue a Catoen Natie, a Bélgica, le organizamos una visita con múltiples empresarios, fueron una cantidad de empresarios, etcétera, en Amberes. Bueno, todo eso funcionó muy bien, funcionó muy fluido. El acompañar al gobierno es importante en sus salidas al exterior, por ejemplo, fue muy importante. El capacitar también, porque me imagino que va a haber cambios de embajadores en las representaciones diplomáticas. Hay representaciones diplomáticas que suceden en todos los países del mundo, ¿no? Pero hay representaciones diplomáticas que son políticas y otras que son de carrera, ¿no? Capacitarlos, darles instrumentos para que conozcan el impacto, por ejemplo, de invertir en una zona franca de Colombia que puede tener para una empresa extranjera, las ventajas, etc.
Digo, todos esos elementos los trabajamos en conjunto y fluyó muy bien, ¿no? De hecho, gran parte hoy de las inversiones que tenemos en zonas francas, nosotros debemos reconocerles que llegaron algunas de ellas, digamos, en administraciones en estos últimos 15 años que fueron del signo político del Frente Amplio. O sea que no hay que, yo creo que hay que generar un acercamiento y diálogo. Diálogo y invitar a conocer las instalaciones. No es en un escritorio que se dirime esto, es on-site. Y si hay, me imagino, no sé, digamos, ¿de quién dependen las zonas francas en Colombia? El Ministerio de Hacienda, creo que ustedes tienen Hacienda. Del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, aunque Hacienda tiene competencia pues, para asuntos tributarios y por eso están liderando la reforma tributaria. Pero el instrumento depende del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y bueno, acercarlos, realizar visitas a los distintos perfiles de zonas francas que haya en Colombia es importante. A mí me parece que eso es muy importante, ¿no? Eso es importante, y cuando el presidente empieza a salir al exterior en sus visitas, por algún momento hay que salir a promover Colombia. En ProColombia, no sé si se producen cambios o no, si son cargos políticos, etcétera, también generar acercamientos a los mismos, porque es un instrumento, hoy las zonas francas, a mí me parece en este reshoring, relocation, que está realizando de Asia hacia América Latina, que ya lo estamos percibiendo, a mí me parece que hay una enorme oportunidad para el relanzamiento de las mismas. Y hay otro tema que es un intangible, hay un intangible no menor, señores. América Latina, con todos los problemas que tenemos, somos una región de paz internacional, con todos los problemas que tenemos, ¿no? Con todos los problemas que tenemos. Y Europa está muy convulsionada, Asia está, digamos, en Asia hoy el problema es la falta de certidumbre que hay, ¿no? En cierta forma, para muchas empresas internacionales. Hoy tú, un empresario norteamericano que viaje a Asia, no es fácil, ¿no? Tenemos en América Latina una nueva oportunidad que me parece no deberíamos dejarla pasar. Y me respondiste la segunda pregunta sin querer. Te iba a preguntar por cómo veías esta ola de nearshoring y bueno, ya me contestaste. Pero yo estoy far shore. Yo estoy far shore. Tú estás far shore, pero ciertamente América Latina, el PIB, no, el Banco Interamericano de Desarrollo considera que más o menos 78.000 millones de dólares, que es una cifra muy importante. Muy importante. Van a llegar a América Latina y el Caribe. Y sí, yo entiendo que tú estás far shore, pero sí estás, por supuesto, en el cono sur con una influencia importante. Bueno, tenemos la economía más grande de América Latina, que es Brasil, que siempre empuja. Argentina, con todos sus vaivenes, también empuja siempre. Y vieron que igual sigue siendo nuestro principal destino de exportación, Estados Unidos, y ahí están los servicios. Los servicios tienen visa de turista, como digo yo, esa es la gran ventaja que tenemos. Muy bien. Bueno, para mí un placer. Yo ya les digo, lo que necesiten a las órdenes, y este conversatorio creo que está bueno mantenerlo más fluidamente y hacer de las zonas francas una política de Estado. Creo que es un ganar-ganar para el gobierno, para la sociedad fundamentalmente, ni para la zona franca ni para el gobierno, para el pueblo colombiano. Me parece que es el gran beneficiado de todo esto. Juan, mil gracias por tu tiempo, por toda la dedicación que has puesto en esta conversación de nuestras charlas francas, que así se llaman. Y por favor, te esperamos en una segunda parte de esta conversación, cuando ya esté lista la reforma tributaria en Colombia, cuando tengamos claro hacia dónde vamos, para que hagamos un comparativo. Entonces, eso sería, creo que, un ejercicio muy interesante. Te quiero comprometer desde ya en eso. Y capaz que ahí invitamos al doctor Leonardo Costa, que es nuestro tributarista de la Cámara de Zonas Francas, que además es una autoridad a nivel internacional. Y sí, cuente con la Cámara de Zonas Francas para apoyarlos en lo que necesiten, inclusive para alguna consulta que necesiten. Te dejo súper comprometido entonces desde ya. A todos los que nos han acompañado esta mañana, mil gracias. Los invitamos nuevamente a que revisen la página